¿Te quedaste con más ganas de Raw? No te preocupes porque yo te traigo lo mejor del show rojo. ¿Todo el mundo listo? ¡Vámonos! The OC acompañados de AJ Styles vencieron la Academia Alpha en un combate en parejas. Al terminar el encuentro, The Judgment Day se apareció para retarlos a un combate en Crown Jewel. Pero antes, para ir calentando motores, el fenomenal retó a Dominic Mysterio a un combate mano a mano que estuvo lleno de intervenciones. Agárrate. Oye, pero... Bueno, chicos, una ayudita la tiene... Una ayudita, pero lo han ayudado el combate entero. ¿Qué pasa? Ay, esto se complica segundo a segundo, se lo di al árbitro. ¡No! Sáquenlo de aquí entonces, señor árbitro. Olvídate. Porque esto está... De Crown Jewel. No, pero es lo que te digo, por favor. Mira esto, mira esto. ¡Una bajita! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! Llegó el número 3. Un Bobby Lashley furioso retó a Brock Lesnar a luchar esa misma noche. La bestia vaquera salió y sin previo aviso, estos dos se comenzaron a dar con todo y tuvo que intervenir todo un ejército para contenerlos. Aquí está la academia. ¡No! ¡Agárralo, pero agárralo! Por favor, ¡Ustedes son agárrenme más! ese hombre. ¡Ustedes son ¡Y más! más! ¡Ah, lanza sobre la mesa de... nuestros compañeros en inglés! ¡Dios mío! Pero deténganlos en serio, que se van a hacer un daño Pero agárrenlo. horripilante. Peor de lo que deberíamos ver en este momento. No puede Mira ser. para allá, está poniéndole la mano encima a quien sea. Y todo por salirse con la suya, frente mío. Él tenía ganas de romper la mesa y como la lanza no lo hizo, dijo, no me voy a quedar con las ganas. Esto puede ser grave para ellos, no solamente físicamente, los pueden multar, los pueden suspender. Seth freaking Rollins estaba celebrando su nuevo campeonato cuando Mustafa Ali salió para exigir una oportunidad de titular y la cosa no terminó bien para él. En pleno regreso de Elias y a punto de interpretar una bonita canción, Matt Riddle lo interrumpió para decirle que es su fan. Después de mucho bla bla bla, por fin pudo empezar a tocar cuando apareció Seth freaking Rollins para enfrentarse al Bro por el campeonato de los Estados Unidos. Elias se quedó a media interpretación y no tuvo más remedio que ver la lucha desde ringside, pero no se iba a quedar con las ganas y hasta un rodillazo en la cara le puso al visionario. Y Oklahoma City está con él, parece que se lleva la victoria. ¡Fin de mundo! ¡No va a ser! ¡Oh! ¡Hizo boñona! ¡Y pisotón! ¿Tú ves? Los planetas alineados. Papita, maní y tostón. Con todo respeto, Matt Riddle. Al final de la fila, chico. Le tiemblan los brazos a Riddle. ¿Quién es? ¿Qué? ¡No! ¡Mustafa Ali! Es una colección demasiado grande de enemigos la que tiene Seth freaking Rollins. Oye, pero... ¡Ay! ¡Qué momento tan chévere! Mustafa Ali, claro. Después que el hombre ha batallado para defender su título. ¡Bofetazo! Claro, sí, ahora lo vas a defender también, por favor. Chico, no estoy defendiendo, estoy diciendo lo que es justo, lo que es verdad. ¿Y qué culpa tiene Seth freaking Rollins de que Bobby Lashley le haya prometido una lucha por el campeonato de los Estados Unidos? ¡No! Esto deberían amonestarlo. Mira, y se va a hacer el título. ¿Cuál fue tu momento favorito del show? Cuéntamelo en los comentarios. Y recuerda que para estar al día con toda la información de WWE, manténganse atentos a todos los canales de social media de WWE Español.